Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Caro y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya sé, no me vayan a regañar, ya sé que los he abandonado un poco durante el año, no sería como el primer video del año que hago, pero lo más interesante es que este primer video no lo voy a hacer sola, sino que lo voy a hacer en colaboración con un amigo coreano, así que estoy súper emocionada, espero les guste muchísimo. Como ya vieron en el video, sí, voy a hacerle preguntas a un chico coreano. Preguntas que de pronto a mí me tienen como inquieta y seguramente a todas las chicas que nos gusta el K-pop y nos gustan los coreanos, seguramente nos gustaría preguntarles, pero de pronto nos da un poquito de pena y esas cosas. Entonces, por eso decidí hacer este video con él. La dinámica va a ser la siguiente, yo voy a hacer el video, bueno, vamos a hacer un video como simultáneo porque va a ser una videollamada por Skype, así que de pronto me van a perdonar el audio, de pronto no se escuche muy bien, pero bueno. Y me perdonan si no sé si estoy viendo aquí o estoy viendo acá porque es que no sé, la cámara está aquí, pero la pantalla está acá, entonces no sé. Así que me disculpan un poquito. Pues yo voy a ir dándole las preguntas y él me va a ir contestando y todo esto, así que... bueno, esperemos que todo salga bien. Ya sabes, no olvides suscribirte al canal. Aquí abajo te dejo el botoncito para que te suscribas. También no olvides oprimir la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y tú seas el primero en verlo. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links te los dejo en la parte de abajo. Así que, pero antes vamos con los saluditos. Danius Adonis, Carmen Cruz, Jorge Ruiz, te mando un beso, Andrés Felipe, mi amigo Hyun del canal de Munko ASMR, a mi amigo Tommy, que después no diga que no le dije el nombre, a mi amigo Tommy que está en Corea también, les mando un beso enorme. Así que ya sabes, si quieres que yo te salude en mi siguiente video, simplemente tienes que comentar en este último video: Caro, porfa, salúdame en tu siguiente video y yo con mucho gusto lo haré. O también me puedes escribir en mi Instagram, por aquí te voy a dejar mi Instagram para que vayas, me sigas y también me escribas por allá, ¿vale? Así que, sin más, empecemos con esto. Amigos, con ustedes, mi amigo Andrés. Mucho gusto, me llamo Andrés, soy de Corea. Es de Corea, pero realmente, ¿por qué aprendiste español? Aprendí español porque, o sea, soy coreano, pero hecho en Latinoamérica. O sea, nací y crecí toda mi vida allá, entonces como que el español fue mi lengua materna también. ¿En qué país exactamente naciste? En un país llamado Paraguay, que está ahí en el centro de Latinoamérica. Ya que vamos aquí en el carro contigo y mientras tanto tú vas ahí entretenido manejando, voy a hacerte unas preguntas que de pronto algunas chicas no son capaces de hacer o quieren hacerte, pero les da como pena. Así que bueno, entonces, primera pregunta. ¿Es verdad que en Corea multan, o sea, les ponen una multa a los hombres cuando son infieles? O sea, los llevan a la cárcel o algo así, o los castigan o algo así. ¿Tú qué has oído de eso? Eh, sí, o sea, escuché que hay leyes basadas sobre infidelidades, pero, o sea, no estoy seguro, pero creo que se basa en el tema del divorcio. O sea, cuando te divorcias, las cosas van a preferencia de que, o sea, en contra de la persona que fue infiel. O sea, por ejemplo, si el Ok. marido fue infiel, entonces a la hora del divorcio las cosas irían a favor de la señora, ¿no? De la De la... esposa y los hijos. Ujú. Ok. Entonces, creo que se basa en eso. No creo que te multen por ser infiel. Ah, ok, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, otra pregunta ¿es verdad que los coreanos son tímidos? Porque tengo entendido de que siempre se hacen pasar que son muy tímidos, que con las extranjeras y no sé qué.
la. Por favor, instrúyeme. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Te refieres a los hombres? Sí, obviamente. Por el hecho de que Ah, soy extranjera en primer o algo lugar, así. no tenemos mucho el tema de esa cultura. O sea, los jóvenes hacen eso, le llamamos hunting, que quiere decir Ah, salir a cazar. O sea, por ejemplo, pasa una chica que es de tu estilo, ¿no? Entonces te vas y le dices, oye, eres muy de mi estilo, eres muy linda, me gustas. ¿Podrías darme tu número de teléfono? O sea, solemos hacer esas cosas, pero no muchos hacen porque da mucha pena, ¿no? Entonces, además, además de dar mucha pena, eh, también cuando te acercas a un extranjero, así de repente, sin motivo, la otra persona te mira, ¿qué será que quiere? ¿Qué le pasa? O sea, al principio la gente dice, se pone en guardia, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos factores que dan para que la persona que quiera acercarse le dé mucha pena, ¿no? Entonces, pero con el tema de los extranjeros creo que se basa más porque el tema del idioma, ¿no? Si nos da pena acercarnos a una persona que es de nuestro país, o sea, a una coreana, acercarnos nos da pena, ¿qué te parecería acercarte a una extranjera que ni siquiera nos comunicamos bien con el idioma? Entonces, creo que ok. se basa en el tema. Ok, vale, listo. Bien. Chicas, arriesguense a hablar con los chicos. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás pensando en algo? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? No, no, o sea, eh, en el consejo que les diste a tus suscriptores de que ellos llenan Pero es y cierto, es cierto. Es cierto, es bueno que las chicas se arriesguen un poco. Es que tampoco es que se van a arriesgar ahora, bueno, ahora van a hacer hasta para vender. No, pues la idea es que como acercarse con intención de amistad, de hola, ¿cómo estás? Ta, na, 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 na. Ya, de ahí ya yo las dejo solitas, ellas ya verán. Ya ya, están ya. grandes. Eso sí se entiende. Ok. Otra pregunta. ¿A los coreanos les importa mucho que la chica bonita, o sea, la apariencia física es importante de cómo te Hay, ves o hay, cómo te perso- ven los demás? hay personas que sí, otras que no, pero, o sea, la razón que te dije que cuando te acercas a una chica es por su estilo, porque no tenés otras cosas más que juzgar de esa persona. ¿Qué vas a juzgar de un desconocido más que su apariencia? ¿Cómo vas a saber cómo es su carácter, qué clase de persona es? No conoces, ¿no? Si es una persona totalmente desconocida, lo único que te queda juzgar de esa persona a primera vista es su apariencia, Apariencia. pero sí, sí es un factor a tener a cuenta la apariencia en Corea. No te voy a mentir, es un factor que tiene mucha importancia en Corea. No solamente en amistades o en noviazgos, sino en temas de empleo también de vez en cuando el empleo se trata de servicios al consumidor en la tienda, ¿no? Ah, ok, vale. O sea, es muy importante la apariencia física al momento, de, digamos, de ese tipo de trabajo porque vas a atender clientes y pues el cliente tiene que ver a alguien amable, simpático, como para... Ujú. Ah, ok, Así, listo. Bien. Ok, vamos con esta pregunta que de pronto es un poquito incómoda, pero la voy a decir porque es cierto, o sea, me pasa mucho, me preguntan mucho y ya me ha pasado muchísimo. Y es que, ¿es verdad que los coreanos les interesan las latinas solo para pasar el rato nada más? ah, Obviamente yo sé que no todos son así, pero pues desde tu punto de vista, ¿tú qué opinas? Porque es que he topado con muchas chicas latinas que están en Corea
y se han encontrado con amigos coreanos y los chicos coreanos solamente tienen el concepto de que la chica latina es como para pasar una noche, como para one night y ya. Para mí no me incomoda nada porque en parte es verdad y no pienso negar la verdad, pero tampoco puedo generalizar diciéndote sí a todos los hombres coreanos, ¿no? Porque Ujú. no es cierto tampoco. Suele pasar eso y muy a menudo porque la latina es una persona muy, muy extraña aquí en Corea. No digo que es una persona rara, o sea, escasea, no hay muchas latinas aquí en Corea. Desde el punto de vista de un hombre joven que está Ujú. saludable, que está en su época de... entonces, que desde su punto de vista vea, ella puede que esté disponible. Entonces, creo que va más la parte de curiosidad. ¿Qué tal sería una latina? ¿Habría algo diferente? Creo que es más por tema de curiosidad que llegan a pasar esas cosas que no deberían, de que el hombre busca a la mujer solamente para una noche. O sea, estaría bien si ambas personas estuviesen de acuerdo. Tú y yo hoy una noche por diversión, sí. O sea, si las dos personas están de acuerdo no habría problema. Pero el tema es que la, la mujer se ilusiona, ya tengo un novio coreano. Y el Ujú. coreano, a ver qué tal la latina. O sea, fue por tema más de curiosidad, ¿no? Entonces, mi consejo para o sea, para las latinas que vienen aquí a Corea a buscarse un novio es que uno no se ilusionen tanto, porque hombres aquí, o sea, coreanos y latinos son la misma cosa, son hombres. Pero dos, que se lo tomen un poco más a la ligera al principio, Ok. porque amor a primera vista no existe mucho que digamos, y aunque exista, la mayoría de las veces es solamente para un lado. Ok. ¿Crees que de pronto lo que ellos ven de nosotras en televisión, por lo menos los videos de reggaetón, las novelas, por lo menos esta ahorita que está ahora muy de moda que se llama Narcos, que pues muestran chicas paisas, bueno, y los videos de reggaetón que muestran a las mujeres mostrando todo, ¿crees que de pronto eso tenga que ver o influencia mucho en Corea? Que Los contenidos de Latinoamérica no llegan mucho a Corea. Pero pues está YouTube, en YouTube se buscan muchas cosas, o hay muchas cosas, Netflix, todo eso. Te estoy hablando en forma general. En forma general, Ah, la mayoría de las personas, si agarras en la calle cualquier 10 personas, le agarras así a random, le preguntas si alguna vez vio una ajá. notina, te va a decir que no la mayoría. Solamente personas que se dedican a la música conocen, porque ellos se rebuscan muchos estilos de música para crear sus músicas. Pero si no es eso, la mayoría de la gente solamente escucha lo que sale en la radio, en la tele. Y muchas veces solamente salen las músicas, no sale el videoclip de la música. No creo que haya influenciado mucho el tema del contenido de Latinoamérica a los coreanos para que llegaran a pensar que las latinas son mujeres fáciles. No, no creo eso. Solamente está relacionado con la pregunta anterior. Son hombres, son jóvenes saludables y les ha llegado una oportunidad donde una chica latina le está yendo un poco fácil el tema. Entonces ellos solamente aprovechan la situación. No es porque piensen que las latinas son fáciles. Es que creo que resumiendo el tema sería que las latinas llegan fáciles porque llegan con muchas ilusiones de poder tener un novio coreano. Entonces, Ok, sería... mm, una pregunta que bueno, más o menos tiene que ver, y es que
muchas de las chicas, como tú dices, llegan súper ilusionadas a Corea. Yo me apunto porque yo era una antes de que, bueno, ya conociera un poco más del tema. Muchas chicas creen que los coreanos son como los que vemos en los dramas, en los K-dramas, el hombre romántico y el que te lleva flores y te canta y mejor dicho y te jala del brazo y te roba el beso y la. Entonces, ¿estás de acuerdo de que Corea, digamos, vende como una imagen fake de lo que realmente son realmente lo que son las historias de amor coreanas? O sea, realmente lo que son los chicos coreanos. Te digo sí con toda la razón, porque eso no solamente le afecta a las latinas, le afecta a las coreanas también. ¿En serio? Sí, ellos tienen, o sea, las coreanas también tienen una ilusión de que el noviazgo vendría a ser de tal forma, y eso está influenciado bastante mucho en los dramas. Entonces, te digo sí, influencia Sí. mucho, mucho, incluso a las coreanas también. Es cierto que a los coreanos les gusta más conocer personas por internet, o sea, por estas aplicaciones de citas, que conocer chicas de pronto en la vida real. No, a esa pregunta te respondería con un no, porque no es preferencia, sino que hay muchos tipos, o sea, hay muchas formas de conseguir una pareja aquí en Corea. Y las aplicaciones para dating app Ujú. son una de ellas. Como somos muchas personas, entonces muchas personas usan también esos métodos para conseguir pareja, pero no quiere decir que los coreanos tengamos preferencia a eso. O sea, nosotros Oh, tenemos, ok. o sea, tenemos varias formas, o sea, nosotros nos arreglamos por nosotros mismos de conseguirnos una pareja. Salimos a buscar, salimos quién está alrededor nuestro y salimos y trabajamos duro para conseguir nuestra pareja. Otro método vendría a ser que un amigo o una amiga te presente. Ah. O Vos sea, con la como una intención, cita arreglada, es como una cita arreglada, como que yo tengo una amiga que te quiere conocer, tú tienes un amigo que la quiere conocer, entonces les ponemos como una cita ciega y ellos se encuentran y ya, algo ajá, así. ambos, Ajá. ambos se encuentran en la cita con el tema de, o sea, con la intención de buscar una pareja. Entonces, está ese método de una cita arreglada. También está en las aplicaciones que me dijiste Ujú. de buscar parejas. Entonces, son muchos métodos y en las aplicaciones son solamente una de ellas. Así que no se puede decir que o sea, los coreanos y las coreanas tengamos preferencia en aplicaciones para buscar parejas. Esta es mi respuesta. Ok, muchísimas gracias. Ok, amigos, esto fue todo por el video. Gracias, Andrés, por resolvernos algunas dudas. Si quieren que haga como una segunda parte de preguntándole a un chico coreano cosas, por favor, escríbanmelo aquí abajo en los comentarios. Aquí en los comentarios. No olviden seguir a Andrés. Ahí le voy a dejar el Instagram, el canal de YouTube de Andrés para que también vayan y lo apoyen y lo sigan. Y también lo acosen. No, mentira, no lo acosen, pero sí vayan y lo sigan. Él es muy chévere, lo bueno es que acá es que habla español, así que se puede entender con ustedes y toda la cosa. ¿Vale? Ahí nos vemos. Bye. Chao.